Hola, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Saip. Una vez más, decidimos darle continuidad al tema, ¿no? Así Porque es. creo que quedaron varias cosas ahí pendientes. Nos emocionamos. Sí, nos emocionamos, quedaron ahí algunas frases interesantes. Entonces, este es el episodio 31 sobre mitos de la psicología, personas que dicen algunas frases que hemos escuchado, que hemos llegado a experimentar, ¿no? Porque nos lo dicen y uno siente aquí como que, oh, es que no es cierto, es que sí es cierto. Entonces, estamos una vez más en ausencia de Sonia, aún sigue de vacaciones, muy merecidas, por cierto. Entonces, el día de hoy estamos con ustedes Irving Arias. Alberto Ramos. Entonces, pues vamos a darle los mitos, ¿no? A ver qué tal nos va este episodio número 31. Entonces, ¿qué otro mito nos traes por acá? Precisamente el que sigue es un mito muy interesante y creo que uno de los más comunes que probablemente todos hemos escuchado. A ver. Los niños chiflados tienen TDA o viceversa. El TDA no existe, solo son niños. Ya. Y las empresas farmacéuticas, bla, 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 bla. Ya. ¿Qué piensas? Yo pienso, mira, tengo dos puntos aquí. Ajá. Una, que sí está muy sobreexplotado el trastorno, pero por gente que no lo sabe diagnosticar. Claro. O sea que, sin afán de ofender a nadie, pues a los maestros no les toca diagnosticar. Inclusive en la cuestión del TDA, creo que los psicólogos tampoco tenemos la última palabra. Se tiene que hacer una evaluación médica y neurológica. Pero muchos se quedan con la idea del maestro. Tiene TDA, mándalo, y el psicólogo lo escucha, tiene TDA, tiene TDA, entonces ya nos quedamos con esa idea o se quedan con esa idea y se va haciendo una evaluación del niño desde ya un sesgo cognitivo diciendo que tiene TDA. Por otra parte, siento también que pues sí es una cuestión de salud mental que necesita tomarse en cuenta, porque también otro de los mitos que probablemente has escuchado, Irving, es antes no existía eso. Ah, claro. Sí, pues... En mis tiempos. En mis tiempos, sí. Sin afán de ofender a nadie, pero es como, señor, no manches, en sus tiempos no había internet y no existía, nunca llevó a su hijo una evaluación. Entonces, pues obviamente no iba a salir. O es como si yo dijera, nunca me he hecho una evaluación de diabetes, entonces pues sigo come azúcar, etcétera, malos hábitos. Y es que en mis tiempos no había eso. Ahora ya lo están inventando, ahora ya uno está enfermo por todo. Entonces, sí es un mito muy problemático por las dos cosas. Uno, niños que no tienen realmente TDA y se hace un sobrediagnóstico por no ir con los profesionales específicos. Y el otro, niños con TDA que muchas veces los papás se niegan por uno de los mitos que le damos la sesión pasada. Son niños, ¿cómo van a tener alguna enfermedad mental? Es mentira, solamente me quieren vender medicamentos. Entonces, creo que esos son los principales puntos que yo vería. Sí, y fíjate que es un trastorno muy, igual, como decíamos, vuelvo a la palabra, muy manoseado, ¿no? Sí, y pasa sí. mucho porque es una cuestión de, como decíamos, los maestros, ¿no? Que son realmente que también tienen mucho contacto con los niños en estas edades. Entonces es que fulanito le diagnosticaron TDA y él se comporta igual, seguro es lo mismo. Entonces, sí, claro. Y por ahí se van, ¿no? O sea... No sé si te haya tocado escuchar, pero a mí se me ha tocado con colegas que están muy metidos en la psicología infantil. Cartas del maestro diciendo, psicóloga, por favor, le pido que me mande una carta donde diga que tiene TDA. Claro, o sea, te lo piden, ¿no? Sí, te lo exigen, prácticamente. Es como que, claro, no, le mando una Carl Jr. también de paso para que coma un cafecito en Starbucks, ¿no? Entonces, sí, también es un mito muy marcado. Y creo que entra por los dos lados, o sea, de personas que se van a los extremos de decir, es que es inquieto porque es un niño, déjalo ser un niño. Ignorando pues muchas partes del TDA, ¿no? Como la parte de la inatención, como una dificultad a veces para la cuestión de los estudios. Y la otra parte también, que quieren diagnosticar a todos los niños con TDA. O sea, cualquier cosita, porque tomaron un curso muy corto, porque vieron un video en YouTube, porque vieron ahora un TikTok, y entonces ya son expertos. Quiero contar una anécdota, no sé si Emilio se acuerda, cuando estábamos en la licenciatura, de una maestra que precisamente tomó un curso de psicología conductual, que encontró como algunas formas de trabajar con niños, algunas técnicas de modificación conductual, entre ellas la técnica de la extinción. ¿La conoces? Ajá. Para los que no la conozcan, prácticamente es no mantener la conducta. O sea, el niño está haciendo un berrinche porque quiere algo y en lugar de dárselo, lo ignoro, haciéndola muy simple, ¿no? Obviamente, como psicólogos sabemos que hay conductas que se pueden ignorar y otras que no se pueden ignorar. Claro. En este caso, esto nos lo contó una maestra a nosotros, que la maestra de primaria comienza a ignorar al niño, y entonces el niño, al hacer más conductas y la maestra lo sigue ignorando, lo sigue extinguiendo,
lo que hace es pues que orinó a su compañero. Claro. Porque esa conducta ya no se puede extinguir. Entonces, no caer como en ese juego y prácticamente dejar el papel a todos, ¿no? O sea, como nosotros como psicólogos no somos pedagogos, ni podemos hablar de las cuestiones educativas, ni somos psiquiatras, no podemos hablar de medicamentos o no podemos decirle a la persona no lo tomes o si lo tomes, entender como las limitaciones de cada profesión. Sí, qué importante esto, ¿no? Porque obviamente la preocupación es genuina, ¿no? O sea, Sí, del claro, maestro sí. es genuina, la del... Esperamos. Espera, sí, totalmente. O es lo que se esperaría, ¿no? De esta necesidad de diagnosticar por ayudar, o esta necesidad de decir, tiene esto para tratarlo de una manera para su bien, ¿no? Para mejorar. Bueno, sabemos que algunos es solamente para presumir o decir que saben, ¿no? Pero pensándolo bien, o sea, como siendo bien pensado, uno esperaría que estas personas lo hagan por ayudar preocupación, claro. Sí, por la preocupación genuina. Pero hay veces que eso, como decían el lema, las buenas intenciones, en camino de buenas no me acuerdo. No, pero el punto es que no porque tengas buenas intenciones es suficiente, ¿no? Hay cosas que se tienen que hacer realmente, ¿no? Y como dices tú, todas las profesiones tienen un límite, Sí, y claro. es difícil aceptar a veces que yo no sé esto, o no es mi campo. Y creo que en esa dificultad puedes ver a un profesional siendo profesional. Sí, totalmente. Decir, sí. esto no me toca, esto sí, yo te puedo ayudar con esta parte hasta aquí, un psicopedagogo te puede ayudar de acá, un neurólogo, un psiquiatra pueden... Y es un trabajo en conjunto, ¿no? No quererse comer todo el pastel de un bocado, y también aceptar que hay cosas que nos superan y nos atraviesan. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, Y que no tiene nada de malo que nos superen. al contrario, si es por el bien del paciente o del niño o de quien esté enfrente a nosotros, mucho mejor, ¿no? Claro. Cuento una anécdota personal que me pasó con unos pacientes que yo hacía la recomendación a una valoración psiquiátrica, como tal, una evaluación psiquiátrica, y que el psiquiatra decida si te medica o no te medica. Y me acuerdo que me comenta la persona, me dice, entonces no le sabes o por qué me mandas con el psiquiatra. Y yo le digo muy quitado a la pena, le digo, sí, a la farmacología no le sé lo suficiente como para decirte. Tomé un diplomado de 7, 8 meses. El psiquiatra estudió 9 años eso, entonces, y aparte sus años de experiencia, ¿no? Entonces, 1000 veces prefiero que te diga él a yo jugarle al que lo sé todo y regarla, ¿no? Aparte que para empezar legalmente no podemos medicar ni nada, entonces... Pues sí, ese es un mito muy, muy común que pasa mucho aquí en... Y justo, ¿no? O sea, no le sabes, no, porque le sé, es que te derivo con un psiquiatra. Sí, de hecho, sí. O sea, al contrario, ¿no? Entonces, y no es una cuestión tampoco que eso luego es muy común, ¿no? Hablando de mitos de decir, es que si va al psiquiatra es porque ya está muy grave. Si es algo leve, ve con el psicólogo. Pero pues no hay como un... ¿cómo decirlo? Algo para medir, ¿no? Qué tan grave. El gravómetro, ¿no? Que claro. Del 1 al 7 es no tan grave, el 7... No, pues no hay, ¿no? La gravedad implica otras cosas. Pero eso es un mito, ¿no? Se abordan cosas diferentes. Uno ayuda de una manera, el otro ayuda de otra manera. A veces, muchas veces en conjunto. Entonces, no, hablando de mitos, es otro mito, ¿no? No porque tengas que ir al psiquiatra, es más grave. Así es. De hecho, viene con relación al siguiente mito, que precisamente... Creo que más la vieja escuela de psiquiatras, como no confiaban en la cuestión psicológica, en la cuestión de psicoterapia. Por fortuna me ha tocado conocer psiquiatras pues ya con otra nueva escuela, que sí es como también entender las limitantes y entender la funcionalidad de cada profesión, ¿no? Inclusive, hace poquito, que ese también sería un tema muy interesante para algún podcast, veía que en la facultad ponían, en el grupo de la facultad, que como psicólogos, deberíamos de ser guías espirituales también. Y es como, oye, espera. O sea, puedes saber mucho de religión y de psicología, pero eres psicólogo, no eres sacerdote, no eres pastor, no eres rabino. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Al César lo que es del César, porque no entrar. No, y uno pensaría, pues, ¿qué es el espíritu, no? Para empezar. Si guía espiritual, pues, vamos a definir qué es el espíritu. Y ahí sí, pues... Claro, digo, pero a mi punto de vista, sin entrar tanto en ese punto, a lo mejor puedo decir, yo sé mucho de religión, entonces como Irving también es psicólogo y no sabe de religión, mejor ven conmigo y yo te guío. Es como,
Pues que no sí necesariamente, claro. Que sí hay. Sí, demasiados. Sí. Que te digo, ese podría ser un tema muy amplio para el siguiente podcast. Sí. Y el siguiente mito es que las terapias psicológicas no sirven porque solo son hablar. Claro. Muchos dicen, ¿no? Vas y te sientes a hablar. O, ¿de qué me va a servir hablar? A mí dime qué hacer, ¿no? O sea, Así, dime... como si tuviéramos una respuesta mágica, ¿no? Sí. Sí. Bueno, fuera. Hablando así con una paciente también le decía de que bueno fuera que supiéramos la respuesta de todo y sumado de eso, si te digo qué hacer, no lo vas a ir a hacer. Claro. O sea, si te digo, métete a un gimnasio y ve a las 5 de la mañana y entrena todos los días y ya no tomas Coca-Cola, decir, mejor ya no vengo contigo. Sí, claro. Entonces... Sí, no va ni por un lado ni por otro. Y es que no es una cuestión de hablar para sentirse bien. Claro que existe este efecto de catarsis claro. que muchos dicen, no, es que me sirvió mucho desahogarme. Y sirve, ¿no? O sea, y no solo hablar, también pintar, correr, escuchar música. Todo lo que tenga un efecto catártico sirve. Pero al hablar se desdoblan cosas, se ponen en juego la historia de uno mismo, la problemática, la situación, el diálogo. O sea, hay cosas que se pueden reconfigurar o reacomodar o ayudarlas a incluso solamente a introyectar y decir, sí, claro. y poder hacer una introspección de saber qué está pasando, desde dónde, cómo, N cantidad de cosas. Si fuera a hablar por hablar, pues... con tener un amigo implicaría que no tienes problemas de salud mental, ¿no? Claro. Pero todos, quiero pensar que todos a la mayoría tenemos cuando menos un amigo que nos escucha o una amiga, pero eso a veces no ayuda a mejorar, ¿no? Y aparte una persona objetiva que está como totalmente aislada al contexto que te está rodeando y que te puede dar una opinión profesional. Claro. Y ni siquiera una opinión, sino como, bueno, lo cambiaría, ni siquiera un consejo, porque mucha gente cree que los psicólogos damos consejos. Uh-huh. Realmente no damos consejos. Las personas son libres de decidir lo que ellos quieran. Entonces, he escuchado y he leído muchos como estos tipos de... no hay mejor psicólogo que tener una plática con tu mamá. Claro. O no hay mejor psicólogo que tener una plática con tus amigos. Puede servir de catarsis, pero, por ejemplo, y a mí me ha pasado en psicoterapia me dicen de que, es que a mis amigos les quiero contar sobre mi ex, pero como ya les conté 20 veces, o como ya volví con él 8 veces, 10 veces, 20 veces, ya están hartos. Y entonces yo digo, es que la extraño, lo extraño, y otra vez. Ya entonces, te dijimos que... ya te dijimos qué hacer, y no lo haces, no me sigues mis consejos. O la típica también que lo he visto mucho de que busca las conversaciones que hemos tenido y léelas de nuevo. Entonces, es un tema de invalidación completamente. Claro. Uh-huh. Y con o sea, los papás, las mamás, esto también se trabaja mucho en psicoterapia, son humanos, al igual que nosotros. Sí. Entonces, también tienen muchos errores, porque tienen todo el derecho a tener errores, tienen todo el derecho a fallar. Y prácticamente los papás o la mamá también te puede invalidar completamente. No sé si te contaba el meme de que está el chico acostado triste, le dice, mamá, le extraño mucho, es que se fue con otro. Y dice, ay, mijo, pues ponte a barrer de mientras. Porque le da una concepción muy diferente. Entonces, pueden entrar otros mitos también, como decir, es que está solo triste. A lo mejor la persona ya está cayendo en un cuadro depresivo, ya está teniendo una inactividad, ya está teniendo una pérdida de satisfacción en muchas cosas. Entonces, pues sí es un problema que se tiene que ver desde una manera profesional. Claro, y a veces es tan sutil que así de sutil, así de peligroso es, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ir al psicólogo no es solo hablar, pero sí es hablar, ¿no? O sea, sí es hablar desde una manera diferente, ¿no? Porque también la escucha que tenemos es una escucha diferente. Claro. O sea, es una escucha basada en teoría, en práctica, uh-huh. en observación. Porque no solamente escuchas al paciente o a la persona, la ves, o sea, sí. Ves su manera de caminar, la ropa que trae, los ojos, cómo viene, cómo se sienta, viene diferente, bien acompañada, sí. O sea... Bien arreglado, no bien arreglado, en qué llegó, qué tan motivado viene. Inclusive la cuestión de la pura dialéctica, Irving, en la cuestión simbólica, si lo ponemos en un objeto concreto, no es lo mismo que yo esté en la calle lavando el carro con un trapo X, con una camisa vieja, y que pase la gente y probablemente no le llama la atención, a que empiece a lavar el carro con la bandera de México. Exacto. La parte simbólica también influye bastante en la dialéctica. ¿Qué palabras nos ponemos? ¿Cómo adjetivos nos ponemos en nosotros? Y que son ideas que a veces ya tenemos en arraigadas, que no es como decir, ¿no? De que, que yo digo, es que soy feo. Y diga, no eres feo, eres guapo. Gracias, ya soy guapo. No se me había ocurrido. Entonces, pues sí es mucho hablar.
pero con una finalidad, no solamente hablar por hablar. Claro, y la finalidad se encuentra ahí mismo en la sesión. Sí, claro. ¿no? O Sí, sea, sí. no es... Muchas veces los pacientes vienen diciendo, es que quiero tratar de esto, pero de mi familia no vamos a hablar, porque mi familia no es el problema, ¿no? Vamos a hablar solamente de esto. Y anotados en la libretita, ¿no? Así como que familia. Familia, sí. Claro. No vaya a preguntar de mi familia. ¿Y tu familia cómo está? ¿No? Entonces, sí es hablar, pero no solo es hablar. Es Así escuchar, es ver, incluso llegar a sentir esto que el paciente está sintiendo. Y no como una cuestión de empatía, sino de reconocimiento y saber el contexto completo, ¿no? O sea, y Claro. es importante. Entonces, sí, no Claro. solo es hablar. Y al final de cuentas que la psicología es basada en evidencia, o sea, se ha comprobado a lo largo de estudios que funciona, por qué funciona, cómo funciona. Entonces, digo, no, a lo mejor no tanto como nos gustaría, pero sí están basados en todo eso. Entonces, a mí sí me toca decirle a los pacientes de que lo que te estoy diciendo es por muchos estudios que hay allá afuera, no porque yo me lo estoy inventando. Bueno, fuera que yo me lo pudiera inventar bien y que fácil. fuera verdad, pero No, claro. aún no llego a ese Sí. nivel de psicología, esperemos en unos años. Ya. El siguiente mito, Irving, es que las enfermedades mentales son poco comunes. Ya, También es uno de los más comunes. No, y creo que esto luego hace que se estigmatice más a quien sí está sufriendo de una situación de salud mental. Sí, claro. No me acuerdo bien la estadística, justo lo vi hace unos días, que 1 de cada 3 mexicanos ha tenido alguna situación de salud mental. Sí. Es un montón. Sí. La estadística decía, bueno, las que yo leí, que era 1 de cada 4 a nivel mundial. Entonces, pues, es enorme también. Sí. Ajá. Y eso que son gente que se ha acercado a diagnosticarse, porque hay gente que ni de chiste se para, ¿no? Entonces... Claro. Más como, por ejemplo, las realidades mexicanas que vivimos, que a veces pagar un psicólogo es un lujo muy, muy exuberante que no pueden darse cualquier persona. Adolescentes, niños, o sea, el papá, o a lo mejor por cuestiones económicas no lo puede costear, o simplemente no lo va a querer costear porque que le eche ganas, ¿no? No sé si has leído sobre esto también, Irving, pero decía un estudio sobre DBT que prácticamente el 50% de la población en algún momento de su vida llega a tener una ideación suicida. Llega a pensar como a lo mejor todo estaría mejor si me voy, a lo mejor mis problemas se acabarían, etcétera. Entonces también es algo bien, bien común y que también es algo que se como omite mucho. Claro. Llegas y dices, me quiero matar y no quieres. No es cierto. No. Estás cansado, es lo que tienes. ¿No? Estás chiflado, etc. Ocupas otro trabajo. Entonces, sí se habla muy poco de estas cuestiones y muchas veces también se trata de minimizar. O sea, de decir, hablamos de salud mental, hay psicólogos que no les gusta usar la palabra como diagnóstico, etcétera. Pero viéndolo desde un lado profesional, que no es lo mismo una tristeza que una depresión, creo que sería mucho más sano si nos permitimos... ir con un profesional, con un experto para irlo tratando independientemente aunque no sea depresión. O sea, puede ser cualquier cosa. Claro, o puede ser los principios incluso de algo más, sí. ¿no? Que eso incluso ayudaría más. Pero sí, totalmente el hecho de acudir con un profesional de salud mental es complicado. Hay costos muy altos, pero también hay instituciones públicas. Sí, es verdad. Lamentablemente hay veces que tarda más la cita o todas las cuestiones burocráticas, pero ahí está. O sea, sí hay manera de llegar, sí hay momentos. Sí. Bueno, qué bueno que mencionas eso. Sí, y es complicado, pero bueno, ahí sí se trataría de... Yo sí diría, bueno, sí échale ganas, pero échale ganas a buscar un tratamiento, échale ganas a pegarte al tratamiento, échale ganas para buscar la manera de estar ahí, no solamente ánimo y cuídate y tiende tu cama. Sé feliz. Sé feliz. Sonríe hoy. Sí, exacto. Claro. Entonces, sí échale ganas, pero al tratamiento, ¿no? Claro. Es que de hecho, ahorita que lo mencionas, también puede ser un mito, a lo mejor esto no tanto de psicólogos, sino de personas relacionadas o que buscan atención psicológica, de decir, pues mira, en tal universidad hay atención gratuita, o en tal universidad hay atención a muy bajo costo, o en tal institución hay atención gratuita, por ejemplo en los DIF o cosas por el estilo. Y mucha gente, a mí me tocaba mucho escuchar de que, no, es que son alumnos, no saben. Es como, claro. No, es que busco una persona que sepa. Bueno, pues una persona que sepa, su tarifa es tanto. De los bajito la mano, ¿no? Porque hay muchas tarifas. No es mucho. No, es que quiero con él exactamente, que vi en Facebook, que es experto y que lo recomiendan mucho, pero que me cobre 100 pesos la sesión. Es como, ¿qué tanto hasta cierto punto ya son más limitantes nuestros que realmente realidades? De decir,
Porque, por ejemplo, yo como, no sé, como persona ajena a la medicina, no sé si el médico que me va a atender es bueno o malo, pero me puedo dar la oportunidad de hacerlo y Claro. va a ver viendo si me va funcionando o no. Ya, digamos, si para una gripe promedio o una gripe común visité 20 médicos y ninguno me gustó su atención, pues a lo mejor ahí sí una pequeño ruidito de que a lo mejor no son los médicos y que puedo ser yo. Exacto. Sí, y es como leí una vez, ¿cómo sabes? Porque preguntan, ¿cómo sabes cuando un psicólogo es bueno? Pues así como calas el agua de una alberca, metiéndote. Sí, claro, sí. No hay otra manera, ¿no? Y que al final de cuentas depende totalmente del paciente, porque teorías en psicología hay un montón. Claro. Con cuál te sientes más cómodo va a decidir de ti. ¿Cuál me va a servir más? Híjole, pues no sé, o sea, cálate. Entonces, creo que al final de cuentas, y eso lo manejo mucho con los pacientes, que se sientan cómodos, que va a haber a lo mejor teorías que te permiten hablar más y que te sientes cómodo hablando más. Va a haber teorías que van a ser más dinámicas, va a haber teorías que van a ser más breves, que tú te sientas cómodo realmente en ese enfoque. Sí, éntrale, no hay otra, Así ¿no? es, O sea, sí, tienes sí, que sí. entrarle, búscale, es parte también de tu cuidado, ¿no? Sí, O sea, sí. sí hay instituciones que te lo ofrecen a muy bajo costo, como dices tú, no implica que no sepan, si están ahí es por algo, ¿no? Así es, sí. Que ojo, también hay profesionales que, como en cualquier lugar, hay buenos, malos, Sí, regulares, excelentes y deplorables, ¿no? Entonces, Claro. Digo, y para agregarle ahí ese punto también, por ejemplo, en universidades, en institutos como DIF, son, sí, alumnos, de semestres más avanzados y que están siendo supervisados. O sea, no es como que, ve y haz lo que quieras, claro. sino que trae un profesor o un supervisor de respaldo. Entonces, sí hay que tomarlo bastante en cuenta y pues al final todos fuimos alumnos en algún momento. Sí. Entonces, tomar esa oportunidad también. Y Claro. la última, Irving, Échale. es que una persona con una enfermedad mental no puede trabajar. Ah, bueno. O es no que debería trabajar. Imagínate, un tercio del país estaría sin trabajadores, ¿no? No, Estaríamos en paro, ¿no? Sí, Sí. Bueno. sí, todos con enfermedad mental. No, bueno, es que te digo, ¿no? O sea, Me acordé de un chiste, perdón que me interrumpa, Ajá, pero la típica, digo, espero no ofender a nadie, con gente que concibe la homosexualidad como una enfermedad. Ujú. Entonces el chiste es como, jefe, no puedo ir a trabajar, amanecí gay otra vez. Ajá. Pues, ¿cómo ha cambiado también eso mucho? Porque yo me acuerdo cuando estaba en la licenciatura, una maestra así como que muy ortodoxa, muy a la antigua, decía que, digo, aquí espero no entrar tanto en debate, que los homosexuales tenían la estructura psíquica de un psicótico y que por ende deberían estar todos medicados y no podían ser psicólogos. Bueno, pues Entonces, imagínate. ya estaba diagnosticando a todo el mundo, ya sin conocerte, ya sabía qué tenías, qué no tenías, etcétera. Prácticamente Freud lo llamaría que estaba salvajeando y creo que se le durmió un poquito ahí a la maestra. Hablando de profesionales buenos, no tan buenos, éticos, hay de todo. Y hay que ser realistas, ¿no? O sea, Sí. hay gente de todo. Hay gente que combina terapias sin siquiera saber qué hacer. Hay gente que no son psicólogos y dan terapia. Entonces, Últimamente me ha tocado verlo mucho eso. un montón. Sí, Entonces, pidan cédula profesional, Por no tiene favor. nada de malo y pues, se pueden evitar muchos problemas. sí, la pueden googlear. Cualquier persona sí, puede el nombre encontrar. completo y googlear el... Ujú. Sí, si no te da la cédula con el nombre, incluso nombre, apellido y sale, y estado ahí sale. Entonces, ¿Qué piensas tú, Irving, como por ejemplo esta escuela que antes se tenía mucho de es que no le digas al paciente nada, ni dónde estudiaste, ni qué estudiaste, que se queda así en ascuas? Es como, sí, yo no iría con ese psicólogo, No. ¿sí? Pero no sé qué piensas tú. no, sí, o sea, es parte incluso, creo que es una cuestión legal, ¿no? O sea, Sí. pero dejando esa parte de lo legal ya en lo institucional, o más bien ya en la terapia, creo que tienes derecho, no creo, tienes derecho de saber con quién estás yendo, qué Estás pagando credenciales por un tiene. servicio, sí. Exacto, estás pagando por un servicio, al final de cuentas eres un paciente, entonces sí tienes derecho a preguntar, a que te digan, a saber qué tanto sabe, qué estudios tiene y todo esto, ¿no? O sea, como si es una cuestión como de saber quién te está atendiendo, va.
Pero si vas a empezar a cuestionarle sus credenciales que ya te las mostró, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya es una cuestión. A ver, ¿y con qué promedio? ¿Y cuándo hiciste el diplomado? ¿Y qué materia te gustó más? Bueno, ahí ya son unas cuestiones más. Pásame el teléfono de tus maestros a ver qué piensan de ti. Sí, pues. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, pero sí, creo que tienes, no creo, igual, tienes todo el derecho de preguntar con quién estás, qué hace, a qué se dedica, sus credenciales, o sea, bajo las manos de quién estás, ¿no? O sea, y volviendo como el mito, Irving, no sé si te ha tocado ver como memes o así comentarios de amigos de decir, es que la vida adulta es... No sé si te ha tocado ver memes, Irving, de comentarios de decir de que es que la vida adulta es estar deprimido y de todos modos tener que levantarte a trabajar. Claro. Porque la vida sigue, o sea, la vida continúa y muchas veces, inclusive lo he visto, ¿no? Como economizar el llanto de métete a bañar y a la vez te echas una lloradita para que no se te haga tarde. O sea, puede haber personas con depresión trabajando, con bipolaridad trabajando, con esquizofrenia trabajando, porque no se limitan intelectualmente ni se limitan en sus capacidades. Inclusive cualquiera de nosotros en este momento que estamos pues aquí, tú, Emilio, yo... Sonia no está, pero también puede pasar, las personas que nos escuchan, ser profesionistas y en algún momento tener una enfermedad mental, tener una depresión, tener una ansiedad, y eso no te limita como profesionista. Sí, al contrario, creo que el saberlo te ayuda a poder conocerte más y saber en qué momentos, qué te ayuda, qué puede mejorar, qué necesitas, o sea, más que ignorarlo, integrarlo y que sea como parte de tu vida y ahora sí que abrazarlo puede darte muchas más ventajas que desventajas de la misma situación de salud mental que estés viviendo. Totalmente. Sí, entonces, sí, no, la enfermedad mental no incapacita a ese nivel, pero sí puede llegar a incapacitar si no es bien tratada y detectada. Si tratamos como de ignorarla, ¿no? De como el chiste de vas en tu carro, le escuchas un ruido y le subes a la música, claro. Pues puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, no es lo ideal. En este caso... También como profesionistas a lo mejor ver qué tanto está afectando vamos a decir, la depresión, la ansiedad a la persona. A lo mejor que la depresión, la ansiedad no lo dejen trabajar, no lo dejen ir, le limiten mucho, le cuesten mucho. Entonces, pues a lo mejor en ese caso específico, pues podríamos decir entre comillas de que, ok, se tome 1 o 2 días para poder como establecerse, ¿no? Claro. Pero fuera de ahí como decir es que Juanito fue diagnosticado con X o Y ya por ende nunca va a poder trabajar. Pues ahí ya es una cuestión muy difícil, ¿no? Claro. Oye, el programa pasado no hicimos el yo nunca. ¿Te traigo un yo? Yo nunca he tenido mitos sobre la psicología. Puede ser. Ajá. ¿Has llegado a tener alguna opinión diferente? O sea, que a lo mejor cuando entraste a la licenciatura tenías un mito. Sí, un montón. O sea, si estudiar psicología sí me abrió el panorama un montón, ¿no? Y creo que cuando sales y trabajas con pacientes todavía te abre más, ¿no? Sí, un montón. Sí, la verdad es que como todo ser humano, uno trae sus ideales, sus tendencias, incluso sus limitaciones, pero esta parte de mostrar apertura y llegar a aprender, ¿no? Es la idea. Y a cuestionarte y a criticar o formarte un sentido crítico, creo que eso ha ayudado a que estas cosas puedan ir como desenmarañándose, ¿no? Entonces sí, yo también en alguna de estas ocasiones en algún momento dije, ¿la psicología para qué, no? O sea, pues yo no conozco a nadie que vaya con el psicólogo, entonces no se ocupa tanto, ¿no? Entonces sí, no sé tú. No sé si, bueno, ahorita ya mencionaste algunos, pero por ejemplo yo sí llegué a caer en mitos, inclusive como estudiante en primero o segundo, y muchos por películas o cosas así, no, es que el psicólogo se vuelve frío, el psicólogo ya no se inmuta con las situaciones y... Me acuerdo del Alberto de primer semestre. No, sí, es que como soy estudiante de psicología veo las emociones diferente. Claro. Y ahorita creo que muchísimo más conocimiento y más experiencia en la psicología, digo, no, claro que no. O sea, se requiere la empatía. Al contrario, ¿no? Sí, totalmente. O sea, te vuelves una persona más sensible a las situaciones personales porque aprendes a validar de una manera genuina a las personas y... Creo que, yo te lo digo abiertamente, los que me conocen probablemente lo puedan decir, que sí me volví una persona como mucho más sensible y más abierta a mis emociones al ser terapeuta. Sí. Que en ese entonces, no, es que eres frío, no te muestres. O sea, la persona dice algo y tú te quedas así como, soy tan psicólogo. Estoico. Sí, sí, pásame el puro para, la pipa, ¿no? Para fumar mientras te psicoanalizo, pues, no, realmente no. Entonces... No, es imposible. Sería más sencillo si fuera así, ¿no? O sea, porque
uno... Bueno, no más sencillo, pero a lo mejor más difícil, ¿no? Sería más difícil, sí, pues imagínate, te dice, estoy triste porque mi esposo me pega y tú... Pues sí, no estés triste. No, entonces... una vez un maestro me decía... Qué bueno que le da coraje o que le da tristeza las cosas que le cuentan, porque el día que no lo sienta, ahí sí yo me preocuparía. Qué bueno. Sí, nunca lo había escuchado, pero sí es muy, muy atinado. O sea, poder ponernos en la piel de la otra persona, aún con las limitantes que tenemos. Sí, y es importantísimo, ¿no? Entonces, sí sentimos, y cuestionamos, y vivimos, sí, y vamos al psicólogo, si lloramos. Si nos enojamos, porque como psicólogo te enojas. Sí. Eso de ir al psicólogo también puede ser un mito así súper rápido, un psicólogo que va al psicólogo no es buen psicólogo. Yo digo, al contrario, si tu psicólogo te dice eso, aléjate de ahí, corre, ¿no? O sea, somos humanos, necesitamos también de otros profesionales y dar una opinión clara. Entonces, es mucho más sano y creo que habla mucho mejor de un psicólogo que está en psicoterapia. Que alguien que te diga... Nunca lo he necesitado, nunca he ido a terapias. Imagínate. Sí, lo he bandera necesitado. roja. Sí, muy bueno. Pues bueno, Irving, ¿hacemos cierre? Se nos acabó el episodio y el café también. Y pues bueno, les paso a recordar las redes del centro. Tanto en YouTube como en Instagram estamos como Centro Psicológico SAIP. En Facebook estamos como Centro Psicológico Integral SAIP. Y en Spotify como Échate un café con SAIP. Entonces, Alberto, cuéntanos de tus redes sociales. Yo nada más ahorita estoy con Facebook, probablemente en un futuro Instagram, pero estoy como Alberto Ramos Psicólogo. Es que en Facebook hay más memes. TikTok. No me he animado, pero esperamos pronto. Ok. Bueno, a mí me pueden encontrar como arias.psicología, tanto en Facebook como en Instagram. Aún no en TikTok, pero lo estoy pensando. Pronto. Sí. Entonces, pues ahí nos pueden encontrar. Gracias por acompañarnos. Esperemos ya la siguiente que esté Sonia por acá. Y si no, nos verán nuestras hermosas caras y bellos rostros por acá. Entonces, pues muchas gracias. A funar por los Sonia Bots, pero aquí vamos a andar todavía. Bueno, gracias y nos vemos la siguiente.